El problema es si la inteligencia puede ser impuesta a los pelotudos. Este fue el dilema, tal como lo vio Kissinger en su momento al intervenir en gran parte de los países del mundo durante todo el siglo XX, según su visión por el bien de Estados Unidos y de sus intereses, ¿no? Kissinger fue secretario de Estado de Nixon y de Ford entre 1969 y 1977 y murió el pasado 29 de noviembre de este año, el mismo día que la Asamblea Legislativa proclamó a Milei como presidente de la nación. Una coincidencia interesante, ¿no? En este video vamos a conmemorar su muerte y analizar, algunas de sus políticas más importantes y ver las consecuencias que pensamos que trajeron para el mundo actual. Ciertamente, una de las personas más importantes para entender cómo funciona el mundo hoy en día. Así que soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra Albornoz Molinari y esta es la 84ª reunión de la Mesa del Caos. Bueno, Isra, ¿con quién querés empezar de Kissinger? Bueno, así es, exactamente lo que pensamos nosotros es que igual ya lo teníamos previsto hacer antes, justo en el momento de su muerte, que había cumplido 100 años, murió con 100 años Kissinger. Sí. Y nos pareció interesante, ¿no? Porque tenemos una serie de teorías, ¿no? De puntos de vista de cuál fue el papel de Kissinger, que por ahí no es exactamente los mismos, por ahí compartimos en parte con ciertas corrientes más de izquierda, que la idea que tienen de Kissinger, del rol que tuvo. O sea, hay algunos que dicen que fue un genocida. Uh-huh. Otros piensan que fue un tipo inteligente que gestionó y que moldeó la política de Occidente. Nosotros pensamos una parte y una parte, ¿no? En cierta forma. Pero no tenemos una interpretación ni de un bando ni del otro. Tenemos una interpretación propia, desde nuestro punto de vista, ¿no? Uh-huh. De lo que representó Kissinger y las consecuencias que llevó, ¿no? Y de cómo moldeó, porque efectivamente creemos que moldeó y moldea actualmente lo que es la política, más que nada occidental, pero no solo occidental, ¿no? También vamos a hablar de China, de la apertura de China, de la Unión Soviética, sí. de la política en Medio Oriente, porque Kissinger realmente se metió en todo el mundo. Ya no, o sea, es insuficiente hablar de la política occidental contemporánea con Kissinger, porque realmente se metió hasta en África. Se metió en lugares que podríamos decir que son otras culturas que no son occidentes. Podemos hablar de la política mundial, influyó en todo el mundo. Podríamos decir la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX es Kissinger. O por darle un término más grandilocuente por ahí, podríamos decir que influyó en la historia de la humanidad directamente. Bueno, sí. Totalmente. Sí. De la segunda mitad del siglo XX. Sí. Que hasta ahora tenemos la influencia. Sobre todo después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ahí empieza el punto, ¿no? Así que primero empecemos con quién era Kissinger. Kissinger era un judío, uh-huh. ¿Sí? Alemán, de Baviera. Creo que de Baviera, ¿no? No recuerdo, pero sí era de Alemania. Sí, de Baviera. De Baviera, que escapa justo antes de la Segunda Guerra, ¿no? Que escapa a Estados Unidos. Creo que la madre era maestra. No era de una posición importante, ¿no? Era clase media. Sí, su padre maestro de escuela, su madre ama de casa. Ahí está, su padre maestro de escuela, su madre ama de casa, no era alguien de posición. Sin embargo, por el hecho de ser judío, ya sabemos el racismo que había en la Alemania en aquel momento, la Alemania nacionalsocialista, se va a Estados Unidos. La cuestión es que por alguna razón termina ingresando como traductor, porque sabía hablar alemán, de muy joven, en los cuerpos militares, ya en el avance occidental de Alemania, en 1943, y es acomodado como traductor, ¿no? Uh-huh. Y aparte era un tipo muy inteligente, y conoce un amigo que también era descendiente de alemanes, que se llamaba Fritz Kramer, sí. O Kramer, depende si el apellido lo dices en alemán o más en inglés, sí. Que le asigna tareas de inteligencia porque veía la capacidad. Entonces empieza como traductor en las áreas ocupadas de Estados Unidos en Alemania, y de a poco va tomando responsabilidad cada vez más, se va haciendo cargo de más cosas. Uh-huh. Un tipo muy inteligente, muy capaz, y en 2 años, para tener una idea, empezando de traductor, en 2 años llegó en 1945 a ser sargento. O sea, escaló muy rápido. Sí. Y ya para 1945 se encargaba de lo que se llama la desnazificación de ciudades en Alemania. A ver, porque brevemente, en Alemania, como todo totalitarismo, si quieren podemos hacer un paralelo con Argentina, con esto de que el peronismo se mete en todas las organizaciones sociales, se mete en Boca,
se mete en... Sí, se mete en organizaciones, qué sé yo, organizaciones sociales, obreras, se mete en la cultura, se mete en el arte, tenés los artistas K, ¿no? Esta idea de que la política es todo o que toda la sociedad al servicio del partido, ¿no? Y el Estado mismo al servicio del partido. Bueno, en Alemania pasaba algo similar y tenías la prensa también metida ahí. Sí, con mucho más influencia. Con mucha más fuerza. Acá, digamos que es de abajo hacia arriba. En los estados totalitarios es siempre de arriba hacia abajo y con mucha fuerza, por lo menos en el fascismo y en el nacionalsocialismo. Sí. Y bueno, lleva toda la tarea de encontrar a las autoridades, de la gente importante de las ciudades, pueblos, regiones, y tratar de sacarlos del poder, de desnazificar, ¿no? Una vez ya ocupado por el ejército. ¿Por qué? Porque vos ocupabas con el ejército, pero seguías teniendo esa gente de poder, con esa ideología, y en algún momento sabían que los estadounidenses que se tenían que retirar del territorio, y seguías teniendo esa gente ahí, seguían controlando la cultura, los medios de comunicación, etc. Entonces había que desnazificar. Bueno, hizo un trabajo muy fuerte y muy rápido en esos procesos sin ser autoritario, por lo menos lo que se dice que no intentaba ser autoritario, sino le daba poder civil a la población, pero aún así lograba desnazificar, siempre con esta estrategia de negociación. Él siempre hablaba de que primero hay que negociar y después vemos si usamos la fuerza. Sí. La cuestión es que es un tipo que convencía mucho. Sí, y así sacó a todos los nazis de todos los puestos de poder, ¿no? Y convencía mucho cuando se metía en un lugar y convencía. Eso es una característica que vamos a ver más adelante, ¿no? Ajá, sí. Bueno, rápidamente no me quiero detener mucho en cada cosa que hizo, ¿no? Por como hizo un buen trabajo, ¿no? Justamente desnazificando y logró efectivamente sacar a los nazis de todos los puestos de poder, ¿no? Y de todas estas organizaciones de la sociedad civil, de los teatros, del cine, los medios, los clubes deportivos, etcétera. Fue que ganó un reconocimiento y le fueron dando más poder, más responsabilidades ya en Estados Unidos. De hecho, después ya para 1946 le dan un puesto en agencias para entrenar en materia de inteligencia, ¿sí? En las Fuerzas Armadas. Después, bueno, termina estudiando en Harvard, estudia ciencias políticas, es licenciado, no sé cuántas maestrías tiene, hizo doctorados y da clases también en Harvard, ¿no? Da clases en este momento histórico que estamos hablando. Claro. Y entonces estamos hablando de un tipo que es muy capaz, que tiene la práctica, tiene la experiencia y al mismo tiempo tiene la teoría. Aunque por ahí nosotros no estamos de acuerdo en lo que está atrás de la teoría, o quizás los fines de esa teoría, pero sí tiene la práctica y la experiencia de la teoría, lo que te piden cuando vos vas a pedir trabajo, ¿no? Sí. Lo que necesitas en un currículum. Y con todo eso muy completo. Y con todo eso llegó no a cualquier trabajo, sino a ser secretario de Estado de Nixon, justamente, ¿no? El presidente de Estados Unidos, uno de los más importantes, influyentes, creo yo, hizo muchas cosas. Podríamos hacer un video dedicado a la presidencia de Nixon, ¿no? Sí, bueno, acá vamos a tocar cositas de Nixon que por ahí sirve como previo a hablar profundamente de Nixon. Pero no en tanta profundidad, no con todo lo que se merece. Pero bueno, fue secretario de Estado de Nixon, el secretario de Estado que se encarga en parte de las relaciones del presidente con el Congreso, pero más que nada es como una especie de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que se encarga más de la política internacional de Estados Unidos. Sí, como lo que acá sería un canciller, claro. Pero más que canciller, un secretario de Estado, por lo menos el rol que llegó a ocupar Kissinger no era simplemente un canciller, era algo más. Bueno, lo que pasa es que allá en Estados Unidos... Canciller con poder interno también. Claro, lo que pasa es que allá en Estados Unidos la política no es como acá la política es como que todo gira en torno a la economía, y allá en cambio como que todo gira en torno a la política exterior, ¿no? Entonces el cargo de lo que sería así el canciller, ¿no? Fíjate que le dan ya secretario de Estado, un nombre por ahí que parece más importante, y sí que tiene más poder como un asesor más importante, porque bueno, asesora al presidente en el tema principal de su política, que es la política exterior. En cambio acá Argentina como que la política exterior no es de los temas más relevantes, entonces el canciller sí está en un punto más secundario. Sí, ¿no? Y acá encontramos por ahí esa diferencia, ¿no? De cómo concebimos la política, un poco para reafirmar lo que vos decís. Ajá. A mí, por ejemplo, un peronista que conozco, un dirigente viejo peronista,
una vez me dijo que la política acá es llegar al poder y repartir. De eso se trata la política. Vos tenés que llegar y repartir. Sí, no uno ¿Sí? cualquiera, un dirigente peronista importante. Sí, ¿no? De tradicional, no sé si dirigente, más bien más mediático que dirigente, pero bueno, es de los peronistas tradicionales, ¿no? Del peronismo ortodoxo, ¿no? Sí, sí. De los 70 para atrás. Bueno, esto nos muestra, ¿no? Cómo se concibe la política. La idea de dominación, la idea de hacer política, es el que mejor hace política es ese que llega al poder y se mantiene porque llega y reparte, entonces logra apoyos. Sí. Esa sería la idea. En cambio, en Estados Unidos... Incluso, después te hago Sí. un paréntesis, que incluso se ve con Milei esto, ¿no? Que parece que todo el mundo ahora lo que está evaluando de Milei, y todos los que dicen, bueno, Milei va a ser un éxito, un fracaso, es bueno si sus políticas generan un crecimiento económico, ¿no? Que no es exactamente repartir, pero se sigue siendo la vara a la economía, o sea, reparar la economía. Pero nadie va a criticar la presidencia de Milei, más allá de algunos círculos políticos, ¿no? Que obviamente van a opinar, pero no va a ser la vara de la opinión pública a ver si Milei se alinea más con Estados Unidos o ver si hace algo en Medio Oriente o no. Cuando en Estados Unidos eso te puede ganar o perder una elección también. Allá en Estados Unidos hay, por ahí, parafraseando lo que dijo hace poco Tetaz, de que Martín Tetaz, sí, que con Alfonsín logramos un consenso democrático, ahora necesitamos un consenso en lo económico. Por ejemplo, superávit fiscal, no emitir independencia del Banco Central, qué sé yo, impuestos bajos o hasta cierto límite, ¿no? Una división de poder, una justicia independiente. Necesitamos otro consenso más. Bueno, en Estados Unidos siempre, bueno, no sé desde qué época, pero por lo menos desde la fundación de Estados Unidos podríamos decir que hay un consenso en lo económico, más o menos. No, así que no siempre fue el mismo, ¿no? Sí, pero, o sea, no intervenir tanto en la economía o que la política no se trata de repartir, de llegar al poder y repartir. No, pero sí, ¿No? siempre que hubo, sí es cierto que siempre hubo un consenso en Estados Unidos, obviamente con puntos de quiebre, ¿no? En 1930 con el New Deal se cambia el consenso y el nuevo consenso es el New Deal, ¿no? Llega Eisenhower, que es republicano, y no cambia el New Deal. Y después a partir de Reagan, ya en los 80, pasa a ser otro tipo de consenso. Pero sí, incluso hasta el día de hoy como que no hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos. Yo el New Deal no lo veo como... No, otro paréntesis hago, ¿no? El New Ajá. Deal no veo que Roosevelt tenga el objetivo, como acá tienen los peronistas, de llegar y repartir para conservar el poder, sino llegar y a través del Estado mantener el control porque esa es la forma de no generar caos. Bueno, por eso, sí. Es diferente, no es lo No digo mismo. que sea el mismo consenso ¿No? de acá, pero digo que es un consenso distinto al que había, por ejemplo, en 1890. Ajá. ¿Y cuál es la premisa? ¿Cuál sería la premisa del New Deal? Que el mercado sin regulación Y no funciona. no funciona, porque lo importante es mantener el control y la paz. Sí, sí. ¿No? Entonces ahí vamos viendo de cómo se consigue la política en Estados Unidos. Si vos ya tenés paz interna, el problema ahora es afuera. Entonces el prestigio de un político y el hecho por el cual sería reelecto es por lograr pacificar un territorio, ¿no? Sí. Lograr la paz en otros, ¿no? Ganar una guerra, ganar la Segunda Guerra. Bueno, que eso ¿no? también lo rompió Roosevelt, ¿no? Porque Estados Unidos, incluso es cierto que tal vez un poquito antes de Roosevelt, pero antes tenía la tradición histórica del aislacionismo, de bueno, ver Sí. para adentro y no importa lo que pasa afuera. Sí. Y a partir de Roosevelt sí que empieza como este nuevo Estados Unidos, que es el que todos conocemos, que es el intervencionista, ¿no? El que va a otros países y empieza a interferir en las guerras y a buscar cosas. Hay algunos... antes de Roosevelt ya hay algunas Sí, hay antecedentes. cuestiones antecedentes, por ejemplo Panamá. Sí, ¿No? es cierto, hay antecedentes. Sí, o Cuba también. ¿No? Pero yo creo que el punto de quiebre ya de que claramente va para allá es con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista el problema es este tipo de democracia eleccionaria, democracia de masas, que quizás fuerza al político a, ya tengo el control de la economía ya está pacificada, ¿no? Ya estamos en orden. ¿Cómo hago para que me reelijan? Tengo que hacer algo para ser popular, para que me voten. Y este es el problema de quizás construir estos problemas para resolverlos y así decir, mira, los resolví, ahora votenme. ¿Se entiende? Sí, puede ser. Bueno. Entonces, bueno, para seguir avanzando, Ujú. vamos a hablar de la posición de Kissinger, ¿no? La posición Sí. como secretario de Estado, que más o menos podemos decir que dominó la política estadounidense entre 1969 y 1977. Sí. Que fue por los años que fue secretario de Estado de Nixon y de Ford. Sí. Y el tema es que no fue un secretario de Estado normal. Generalmente el secretario de Estado es un asesor. Es alguien que
responde al presidente, el presidente le dice, hace esto y bueno, lo hago como un ministro más. Sí. De hecho, lo saca, lo pone el presidente, aunque necesite acuerdo del Senado, pero es un ministro más y hace lo que dice el presidente. Bueno, acá era al revés. Acá, Nixon, que lo puso a Kissinger como secretario de Estado, le preguntaba a Kissinger, ¿y qué hago acá? ¿Y qué conviene acá? Y Kissinger decía, bueno, acá tenés este enemigo, haz esto. Acá en esta cuestión haz esta otra cosa. O sea que al fin y al cabo, el que gobernaba de facto terminaba siendo Kissinger. O sea, al punto de que en cuestiones de política exterior, ¿no? No en todo el país, pero en ese punto sí. Y lo que pasa, más o menos, más o menos, porque se metió con otras cuestiones que sí tienen que ver con la política exterior, pero son más de política interior, que ahora la vamos a ver. Sí. El tema es que ya había un punto en que no solamente Nixon le preguntaba qué hay que hacer, sino que Kissinger decía, tengo un plan para hacer tal cosa. Mirá, claro. Lo que sería ideal es hacer esto, esto y esto. Claro. Y Nixon, y bueno, ¿entendés? O sea, ya directamente no es que consulto a los mejores, pero parte de mí la iniciativa no. Era Kissinger el que marcaba y que tenía posición dominante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en este sentido, no sé si querés, podemos pasar ya a alguna de estas propuestas. A los hitos importantes. Claro, alguna de estas cosas, de todas las que hizo, las más importantes de Kissinger, ¿no? De estas propuestas que tuvo, que son, bueno, justamente las que le dieron forma al mundo actual. No sé por cuál querés empezar. Y primero yo iría a la política de distensión con la Unión Soviética y con China, ¿no? Acá, bueno, la idea principal era, porque primero para entrarnos en contexto, ¿cuál era la forma de combatir al comunismo? ¿No? ¿Cómo se veía el comunismo? Bueno, al comunismo se lo veía como una amenaza, como una especie de, por ahí, de Hitler 2, ¿no? Como una amenaza que podía surgir en alguna parte del mundo de un líder político con políticas, no sé si inmorales, pero políticas peligrosas para la gente, que mataban gente y que entraban, hacían que el mundo entre a un escenario caótico. Sí. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, entonces Kissinger de alguna forma fue pensando en crear este Estados Unidos policía del mundo. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, más que nada también justamente evitar esto, ¿no? Que la Unión Soviética llegara a ser una amenaza para los Estados Unidos también. Porque, bueno, primero están los valores occidentales, la democracia, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, la Guerra Fría entonces se basó en no una confrontación directa, no una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí, por ejemplo, Corea, ¿no? Sí. Había países aliados de la Unión Soviética que eran comunistas y había otros que no, que eran aliados de Estados Unidos. Entonces lo que se buscaba, los comunistas buscaban avanzar, convertir a más países en comunistas y los estadounidenses buscaban lo contrario, ¿no? Claro. Y que peleen los aliados de ellos, pero no ellos directamente, ellos financian. Claro, ahí está. Y bueno, y tenemos por ahí el caso de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos sí interviene directamente, pero no contra la Unión Soviética puntual. Claro, sino contra Vietnam del Norte y Corea del Norte, ¿no? Claro. Las partes comunistas. Ahí. Y le da apoyo a las partes capitalistas, sí. Aprovecho para decir, si les está gustando, dejen me gusta, y si les parece interesante, compartan el video para cualquiera que le pueda interesar esta parte de la historia. Y nada, de todo esto, de cómo se fue formando la China comunista, que ahora vamos a ir con eso, y también cómo se fue dando esta política con la Unión Soviética para intentar, bueno, que no sea una amenaza, aunque después Reagan da vuelta a esta política, ¿no? Y toma la política de intentar disolver la Unión Soviética, que lo consigue. Sí, no, yo diría que fue por causas internas. Bueno, no vamos a ver por cómo se disolvió la Unión Soviética. Ahora vamos a hablar de Kissinger. Pero bueno, si querés un paréntesis, para mí la Unión Soviética más que nada cayó por su propio peso, ¿no? No, sí, también. Pero sí digo que Reagan tenía, aunque sea su objetivo, que Kissinger por ahí no lo tenía tan claro su objetivo, sino que podía convivir con esa Unión Soviética, pero con una política más de distensión, de que no sea una amenaza, ¿no? De aislarlos. Bueno, entonces tenemos por ejemplo la Guerra de Vietnam, que empezó antes de que Kissinger sea secretario de Estado. De hecho, bueno, esto, una breve introducción. Indochina, que era la antigua colonia francesa, primero peleó contra los franceses para independizarse y después empezó a pelear contra los yanquis, ¿no? O sea, Vietnam, ¿no? O sea, Indochina era la colonia y se dividió en 3 países: Vietnam, Camboya y Laos. Llevaban, décadas, ¿no? De guerra contra Occidente.
Sí, La cuestión es que en el norte de Vietnam cala mucho este maoísmo. Ya Mao había llegado al poder en el 49 en China claro. y tiene mucha influencia, ¿no? La cuestión es que el sur de Vietnam, más capitalista, más aliado a Estados Unidos, termina, bueno, generándose en este Vietnam en una partido en dos. Una parte aliada del comunista, más que nada pro-chino, más que Unión Soviética, pero siempre financiado por Unión Soviética, y una parte sur más aliado a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el Vietnam del Norte avanza hacia el sur porque quería unificar a todo Vietnam. Igual que Corea del Norte avanza sobre Corea mucho antes para unificar a Corea. La cuestión es que Vietnam del Sur pide ayuda a Estados Unidos, o no es lo mismo, siempre hay una cuestión formal. La cuestión es que Estados Unidos no podía permitir eso. Entonces interviene directamente en contra de Vietnam del Norte. Sí. La cuestión es que la guerra sale mal. Por lo menos en Corea pudieron detener el avance de los norcoreanos. Sí. Pudieron detener el avance del comunista. Pero en Vietnam no pudieron. Y pasaron muchos años, gastaron mucha plata, pusieron muchas armas y no podían. Y eso se convierte en un problema. Entonces acá... Un problema interno, ¿no? Y eso hizo perder las elecciones a Kennedy, que era el presidente en aquel momento, a los demócratas. No, Kennedy Bueno, murió. Kennedy muere, perdón. Perdón, a los demócratas, ¿no? Al vicepresidente que era de Kennedy. Lyndon Johnson. Sí. Que le hace perder, Ujú. porque justamente era un problema interno de que se perdían muchas vidas, ¿no? Iban muchos recursos ahí y no iba para ningún lado. Se No veía iba que la situación quedaba estancada. Claro, entonces Nixon hace campaña, ¿no? Y hace una campaña en contra de la guerra de Vietnam con la idea de retirarse de forma honorable de la guerra. Claro. ¿Sí? Entonces lo llama Kissinger, lo pone como secretario de Estado y les dijo, bueno, sacanos. No, creo que todavía de acá. no era secretario de Estado. Creo que lo pone primero como consejero de Seguridad Nacional. Y en el segundo Sí. mandato, sí que como hizo un gran trabajo, Bueno. lo pone como secretario de Estado. Claro, igual manejaba todo antes. Sí, digamos. sí, estaba como principal asesor. Sí, Sí. sí. La cuestión es que, entonces, dada la situación, Kissinger dice, bueno, tendríamos que forzar a los vietnamitas para que también quieran una paz. Porque si nosotros decimos, bueno, nos vamos corriendo, queda como muy mal. Entonces íbamos a ser vistos como débiles frente a la Unión Soviética. Entonces tampoco tenían que mostrarse débiles. Entonces están en esta disyuntiva y entonces lo que hace Kissinger es asesorar a Nixon y le dice, bueno, hay que, o sea, los norvietnamitas reciben financiamiento de Camboya, ¿sí? Más que nada por los Khmeres rojos, donde ahí reciben el abastecimiento de armas. Lo que hay que hacer es bombardear Camboya, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es otro país y esto es un problema. Entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo de forma secreta. Siempre con esta idea de intervenir para evitar un mal mayor, ¿no? Entonces, bueno, se dan los bombardeos. La cuestión es que esto después sale a la luz en Estados Unidos y hay muchas protestas, ¿no? Sí, sí. Y supuestamente lo que pasó es que alguien filtró la información de que eso fue planificado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de Kissinger? La idea de Kissinger es instalar, sin decirlo a Nixon, instalar en la Casa Blanca, la oficina Oval, micrófonos por todos lados. Y instalan en la Casa Blanca micrófonos por todos lados. Y todas esas cintas se graban y se guardan y las guardaba Kissinger. O sea, hasta ese punto llegó. Entonces eso ya no es tan de política exterior. Ya empieza a meterse en la política interior. Ajá. En el gobierno mismo. Pero para vigilar un poco... Para vigilarse a sí mismos y a los suyos. Sí, para vigilar. Entonces... Pará, vamos a pausar. Bueno, acá seguimos, hubo un corte porque pensamos que golpearon la puerta y no había nadie, así que tal vez es Kissinger que nos está vigilando, ¿no? Ujú. Pero nada, nos quedamos en eso, que había instalado los micrófonos para ver quién había filtrado lo de que el bombardeo lo había planificado Estados Unidos. Ujú. La cuestión es que estas cosas siempre pasa así, ¿no? En tu propia tropa empezás a generar disgustos porque no era solo Kissinger el que sabía esto, también está el que le instala los micrófonos, ¿no? Que también lo sabe, o sea, es difícil que Sí. vos ocultes algo con otra cosa que sirve para ocultar esa otra cosa y le tenés que decir a otro que te ayude a ocultar otra cosa. Sí, sí, tenés que empezar a desconfiar de los tuyos, digamos. Claro, entonces esto es un problema. Ujú. Entonces tenemos el episodio de Watergate, ¿sí? Voy a ahorrarme toda la parte intermedia. La cuestión es que entre esta búsqueda de buchones
llegaron a entrar a las oficinas Watergate, que es el lugar donde están las oficinas en Washington, del Partido Demócrata, no del otro partido. Claro. Llegaron a hacer, podemos decir, una entradera y revisión de las oficinas del Partido Demócrata, lo que se conoce como Watergate, que después terminó saliendo a la luz, como siempre, y sentaron a Nixon y le preguntaron, ¿usted sabía de esto? Nixon dijo que no. En realidad Nixon sí sabía, y había otros que confesaban que les mandó otra persona, y empezaron a buchonearse todos entre sí. Lo que me hace acordar mucho a esta cuestión de las escuchas ilegales de acá, ¿no? Fue Macri, fue Cristina. Todos saben una parte y todos tuvieron una parte de la responsabilidad de acciones y reacciones en contra de las acciones del anterior, ¿no? Sí, siempre de echarle la culpa al otro, de decir, bueno, sí, yo hice, pero porque el otro hizo algo peor y yo tuve que reaccionar. Entonces, bueno, vemos cómo la política exterior empieza a meterse al interior del gobierno y de la política partidaria ya directamente, y que te afecta a la popularidad y lo que es la legitimidad en la gobernanza. Por eso digo que Kissinger no era simplemente fuerte en las relaciones exteriores, era fuerte en el gobierno de Estados Unidos, sí, en lo que sea. Bueno, y este escándalo del Watergate tuvo que hacer que Nixon renuncie. Al fin y al cabo terminó renunciando, sí. Porque estaba la amenaza de que si no le iban a hacer un juicio político. Entonces sí, terminó impactando muy fuertemente. Y nada, también acá se ve como esta contradicción de querer tener un gobierno supuestamente democrático, pero decir, bueno, pero esto no lo va a aprobar el pueblo, entonces vamos a hacerlo en secreto, ¿no? Con esta contradicción que yo siempre digo, de que un gobierno realmente democrático no puede tener un servicio secreto, una policía secreta, o una inteligencia como puede ser la CIA, de una manera clasificada, sin que lo sepa el público. Porque entonces realmente hasta qué punto es democrático si vos vas a tomar acciones de gobierno que las vas a tomar en secreto porque sabes que si no perderías apoyo. Como fue este bombardeo, después todo este espionaje, ¿no? Que bueno, esa es mi reflexión así de esto, pero... Después, bueno, podríamos seguir. Nosotros nos adelantamos con Watergate porque esto se da simultáneamente, pero en el medio de ese tema de las escuchas, antes de que salte el tema de Watergate, del episodio de Watergate, se da la apertura de las relaciones con China, ¿no? Claro, yo creo que este es el hito, tal vez el más importante de todo lo que hizo Kissinger, ¿no? Que es abrir China al mundo. Y la verdad no lo sé, tendré que investigar más, porque de alguna forma se iba a abrir China, qué sé yo. A ver, esto fue en 1971, la visita de Kissinger, otra vez también secreta, que en realidad fueron a Pakistán, y de ahí en un vuelo nocturno secreto fueron a China, y ahí tuvieron una primera reunión con Mao, y después, creo que un año después, se reunieron oficialmente Mao y Nixon. Entonces, no sé si eso es un hito, porque fue a principios de los 70, en el 71. Y China se abre al mundo y adopta una política económica diferente, que es lo que hace que China sea la China actual. Recién con Deng Xiaoping, en el 77, 78, 79. Bueno, pero justamente Deng Xiaoping ya estaba ahí como mano derecha de Mao y estaba observando todo eso. Y después que... En un momento Mao lo mete preso con la revolución cultural. Claro, y después que justamente Deng Xiaoping quiere sacarle el poder a Mao, entonces Mao lo mete preso, pero bueno, al final triunfa Deng Xiaoping y consigue el poder. Puede ser que como efecto terminó generando esta cuestión en China. Justamente el objetivo principal de esas reuniones era ese, abrir China al mundo, ¿no? Abrir las relaciones internacionales y más que nada comerciales con China, con la idea justamente esta idea que dijimos recién, ¿no? De la distensión con la Unión Soviética, de plantear esta idea como de un comunismo alternativo, ¿no? Sí, a ver, distensión con la Unión Soviética y... no sé, sí, puede ser como comunismo alternativo. Yo lo veo más desde el punto de vista de lo que dijo Kissinger, ¿no? Que intentaban debilitar a la Unión Soviética en el ámbito internacional porque sabían que había un enfrentamiento entre un maoísmo que es más stalinista y una Unión Soviética ya que criticaba a Stalin por delitos de genocidio y demás cosas. Sí, el típico conflicto conocido, ¿no? Entre la Unión Soviética y China. Soviética y China. Entonces, con esta idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Pensaron que China era el más débil y que el gran enemigo era la Unión Soviética. Entonces, vamos a hacernos amigos de China. Sí, buscaron beneficiar a China.
Ajá. Pero también... Además de que reciba inversiones estadounidenses también. Eso era otra. Bueno, sí. Una forma, ¿no? Sí, ahí también, ¿no? China recibiendo inversiones estadounidenses. Y que eso te da lugar a la China moderna, justamente. La China actual. Que bueno, que tiene el poder que ya sabemos que tiene, ¿no? Y que llegó hasta el punto en el que está. Y yo creo que sí, que con esta idea de querer debilitar a la Unión Soviética, está como esta idea central de Kissinger, que es una de las que yo más critico, que es esto de fomentar el mal, pero porque hay un mal mayor, ¿no? Y que es que, bueno, ellos sabían o pensaban, ¿no? Que China era también comunista, ¿no? Que también había delitos de lesa humanidad y genocidio, ¿no? Bueno, la revolución cultural, vos mismo la dijiste, o incluso la represión de Tiananmen posteriormente, o el gran salto adelante, o bueno, todas estas cuestiones. Lo dijiste todo en desorden. Primero está el Claro, gran sí, salto no adelante. lo dije en orden cronológico. Claro, primero está el gran salto adelante, después la revolución cultural cuando Mao intenta recuperar el poder. Y después la masacre de la plaza de Tiananmen, que fue creo que los 80-90. Sí, ese fue bastante posterior. Sí. Pero bueno, que ellos ya sabían que China igualmente era una dictadura. Pero dicen, nosotros vamos a fomentarlo y vamos a darle inversiones y vamos a abrirle las relaciones comerciales para hacerlos más fuertes porque queremos debilitar a la Unión Soviética, ¿no? Y que yo creo que eso es como algo central de la manera de hacer política de Kissinger. Y que ahí está el error fundamental. Sí, forma de hacer política que también compartía la Unión Soviética, hay que decir verdad. Sí, esto no es ahora por decir que los otros eran mejores, ¿no? Pero... No, es que los dos hacían lo mismo, es que era la forma de hacer política de la época también, hay que tener también eso. La Unión Soviética financiaba, ¿no? Y sostenía una alianza con Vietnam del Norte. Sí. De hecho, cuando Kissinger va con el propio Nixon, viaja a Moscú, porque también, o sea, hay distensión con China y también distensión con la URSS, a pesar de que la quiero debilitar. Claro. Distensión con la URSS de nos sentamos a negociar y viajan a Moscú y uno de los colaboradores decía que estaban sentados Kissinger y Nixon y todo la cúpula, ¿no? del Politburó, ¿viste? Estaba Nikita Khrushchev, estaba creo que Brezhnev también, estaban todos los principales y estuvieron como durante 3 horas diciendo no, pero los bombardeos de ustedes a los vietnamitas, ¿no? Porque los vietnamitas ganaban la guerra pero morían más, los estadounidenses morían pero menos, pero la mayor cantidad de bajas eran de norvietnamitas, bombardeos químicos, ¿no? De todo había hecho Estados Unidos en aquel momento, lo que ahora armas que están prohibidas, ¿no? Y ustedes están bombardeando, matando gente, tendrían que dejar que el pueblo se exprese, ¿viste? Todo el argumento comunista, ¿no? Sí, del anti-neocolonialismo, ¿viste? Anti-imperialismo, bueno, todo lo que conocemos. Tuvieron 3 horas así, tirándole a Nixon y a Kissinger. Y después, en un momento, dicen, bueno, pasamos a otra habitación. Y se van todos a otra habitación, sacan unos vodkas y se ponen a jugar creo que al billar, algo así, y se ríen entre ellos. Y los rusos haciéndole chistes a los yanquis, ¿no? Todos como amigos. La cuestión es que después se difundió de que lo que hicieron al principio, en la primera habitación, tenía micrófonos los soviéticos por todos lados y eso lo estaban grabando y lo transmitieron a los líderes de, por ejemplo, Ho Chi Minh, a los líderes norvietnamitas, para demostrarle los soviéticos a los norvietnamitas que seguían siendo sus aliados y que intentaban por todos los medios, ya que tenían diálogo con Estados Unidos, intentaban por todos los medios detener a Estados Unidos en esa guerra de Vietnam. Pero bueno, que era toda una pantalla y que después, bueno, ya pasó eso, vamos a tomar unos podcasts, ¿no? Eso como anécdota, ¿no? De cómo se llevaban las relaciones internacionales. Esa anécdota, ¿quién la contó? Creo que Kissinger la contó, ¿no? Uno de los colaboradores muy cercanos. Sí. Igual Kissinger también la sabe, seguramente. Bueno, yo la vi de uno de los colaboradores. Sí. Entonces, bueno, hasta ahora pareciera que son todos desaciertos. Después Estados Unidos se retira porque logra cierto acuerdo con Vietnam y le dan el premio Nobel a Kissinger y a uno de los líderes norvietnamitas le dan el premio Nobel de la Paz. El dirigente, no me acuerdo el nombre porque es un nombre en vietnamita, rechaza el premio Nobel porque dice, bueno, es como medio un alto al fuego, pero la guerra no terminó. Y Kissinger no lo rechaza y dice que lo acepta humildemente al premio Nobel de la Paz. Porque después los conflictos siguieron, los bombardeos siguieron y después Estados Unidos se termina retirando. Sí, que al final fue un fracaso, ¿no? Al final fue un fracaso. Fue dar tantas vueltas de decir no vamos a retirarnos honorablemente y no sé qué, para al final irse igual y al final Vietnam del Norte conquistó todo Vietnam del Sur y ya está.
Sí, supuestamente en la opinión pública estadounidense quedó como que Nixon tomaba malas decisiones y que Kissinger salía, a pesar de esas malas decisiones, Kissinger salía a arreglar eso y que aún así logró la paz a pesar de Nixon. Entonces el que quedó bien parado como buen gestor es Nixon. Kissinger. Perdón, Kissinger. Claro, sí, sí. Entonces, sí, eso es como el relato de los medios, pero... Bueno, pero para que los medios tengan ese relato, Kissinger tuvo que cultivarse, o sea, fomentarse esa... Sí, ganar una buena reputación. Esa reputación, formar esa reputación. Sí, ¿no? Sí. No, pero digo, más allá de quién haya tomado las decisiones, al final... Bueno, también esto es conocido, no estoy inventando nada, que la guerra de Vietnam fue un fracaso absoluto para Estados Unidos. Uh-huh. O sea, fue un costo de vidas, de recursos económicos, de armas, de todo, para al final no conseguir nada y tener que retirarse. Uh-huh. Sí, Vietnam del Sur es ocupado por Vietnam del Norte. Saigón ya no existe, se llama Ho Chi Minh, la ciudad del sur de Vietnam. Claro, bueno, sí, ya te dice todo, que renombraron ciudades. Sí. Y igual ahora Vietnam no es comunista, es como una especie de China, en los hechos. Sí, bueno, sí, es comunismo chino. Es comunismo a lo chino, sí. Vietnam, o sea... Sí, por eso. Y después, bueno, está la cuestión de las relaciones, de abrirle todas las relaciones a China, que yo creo que también fue un fracaso, ¿no? Porque la idea sí era debilitar un poco a la Unión Soviética, poner como otro comunismo, ¿no? Para que la Unión Soviética se debilitara en todo ese eje del mundo. Pero al final terminaron creando una amenaza mayor que la Unión Soviética, creo yo. Sí. Igual eso ya lo veo difícil de prever, ¿no? No sé, tendría que estudiarlo mejor. Sabemos cómo salió, sabemos cuál es el resultado. Claro. Si el resultado fue malo, pero no sé si era tan fácil preverlo eso en aquel momento. Claro, el tema es que ahí justamente está el tema de preverlo o no preverlo. Yo creo que el error ya viene de antes. Que esta idea de decir, bueno, yo para alcanzar este fin político por mis intereses, puedo usar cualquier medio, ¿no? Uh-huh. Y el tema es que hay medios que siempre van a tener ese riesgo de tener un mal resultado porque ya son medios malos en sí mismos. Uh-huh. Que es justamente esto, ¿no? De fomentar o de incluso promocionar o ayudar a un modelo político, un sistema político que te genera la represión de sus propios habitantes. Pero bueno, porque así es más fácil para vos hacer política internacional. Uh-huh. Sí, bueno, al final vamos a dar una conclusión de esto. Sí. Un pensamiento por ahí nuestro. Sí, sí. Por ahí que contesta la pregunta de por qué Kissinger elegía este tipo de políticas. Uh-huh. Pero bueno, tenemos algunas que otras intervenciones que podemos decir que son exitosas. Ajá. Suponemos, ¿no? No sabemos si internamente fueron adrede o no. La cuestión tenemos, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur de 1973, donde los aliados de la Unión Soviética, Egipto y Siria, atacan a Israel, ¿no? En el día de Yom Kippur, justamente, por eso se llama guerra de Yom Kippur, que es una festividad judía. Y que Kissinger no estaba de acuerdo porque llevaba una política de distensión con la Unión Soviética y quería mostrarse más como neutral. Decía, Estados Unidos tiene que mostrarse neutral, no tenemos que meternos tanto en eso porque se van a meter los soviéticos. Y Nixon, en este caso, no le hace caso a Kissinger y manda uno de los despliegues más importantes de la Fuerza Aérea, dando ayuda directa a Israel. Sí. ¿No? Lo que hace que Israel ocupe toda la península del Sinaí, ¿no? De Egipto. Va más allá de los altos del Golán, ¿no? Son zonas ocupadas de Siria. Y al fin, bueno, ¿qué pasó? Que estaba el miedo entonces de que la Unión Soviética rompiera un poco esta distensión con Estados Unidos, que había logrado Kissinger. Entonces, y se metiera directamente en la guerra y había riesgo de guerra nuclear. Sí, sí. Esta era la idea del momento. Entonces, idea Kissinger un plan muy rápido, que en este sentido fue muy inteligente, de coordinar todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y mandar un mensaje conjunto entre las diferentes bases, un mensaje como de alerta, ¿no? Que eso es interpretado por la Unión Soviética, era la intención, ¿no? Que la Unión Soviética interprete como que se estaban preparando para una guerra masiva. Entonces la Unión Soviética, eso hace como que de alguna forma se sientan intimidados y no van a darle apoyo directo a Egipto y a Siria, lo que hace que Israel termine ganando. O sea, para amedrentar a la Unión Soviética. Sí, de alguna forma. Que se achique la Unión Soviética. Que se achique. La cuestión es que, bueno, entonces vemos a Kissinger con este rol de no quiero romper con la política de distensión con la Unión Soviética, pero de alguna forma, como ya está hecho el daño porque el despliegue de la Fuerza Aérea ya está hecho, entonces ahora lo amedrento.
¿no? O sea que aquí Singer vemos como una posición no moral, como acá vemos como ese pragmatismo, ¿no? Que es muy inteligente, pero como que es muy utilitario, ¿no? Dependiendo Sí, de sí. la situación, o hace una cosa o la otra totalmente diferente, casi Sí, en el mismo momento, casi en los mismos días. Como que tiene diferentes opciones. sí, sí. O sea, tengo este bando o este bando, y a mí me gusta este bando. Como veo que las cosas cambiaron, bueno, voy a apoyar este bando. O este otro. O Bueno, sea, totalmente diferente. es lo que vos me decías. Pragmatismo muy fuerte. Sí, es lo que vos me decías de la frase esta de Kissinger, que no me acuerdo cómo era exactamente, pero que decía, en la política no hay convicciones. No se trata de escrúpulos. Claro. La realpolitik se trata de hacer algo mientras me convenga. Si ya no me conviene, lo Claro. dejo de hacer totalmente. Eso Sí. podemos decir que inauguró lo que es la realpolitik, fundó la realpolitik Kissinger de alguna Sí, manera. no sé si la inauguró, pero por ahí como que la profundizó, Sí. la sistematizó. Ujú. Pero sí, sí, ¿no? Esta idea de sí, yo hago esto hasta que me convenga y ahora te conviene lo contrario, bueno, haces lo contrario, ¿no? Y ya Ujú. está sin ningún tipo de convicción. Ujú. Sí, sí. Y tenemos la consecuencia de la guerra de Yom Kippur. ¿Qué pasó? Que los países árabes, los de la OPEP, o sea, dentro de la OPEP tenés el grupo de países árabes que son de la OPEP, que son la organización del petróleo, ¿no? Que manejan básicamente el 90% del petróleo del mundo, 80, 90 por ahí. Sí, la Organización de los Países Productores de Petróleo. Exactamente. Los países árabes de la OPEP decidieron hacer un bloqueo, o sea, no venderle petróleo a Estados Unidos y a cualquier aliado de Estados Unidos que sea aliado de Israel. Sí, Eso generó la crisis del petróleo el 17 de octubre de 1973 sí, y al mismo tiempo, a través de influencias, hizo que el resto de la OPEP, incluyendo por ejemplo Venezuela, creo que Ecuador se metió en la OPEP en ese momento, en Sí. ese año, que triplicara el precio del petróleo. Claro. Incluso en un momento hasta se cuadruplicó. Eso generó una crisis del petróleo que generó inflación por todos lados, sí, por todo el mundo. que básicamente se triplicó el precio de la nafta en Estados Unidos y en Europa. Sí, y todo lo que deriva de eso. Sí, sí, bueno, Subieron los obviamente. precios, bueno. Bueno, y también un poco que ese es cuando empieza la crisis del estado de bienestar también, ¿no? Ujú. O sea, como que está todo relacionado. Es como la política internacional, una guerra te genera un evento económico que a su vez te genera un evento político. Está todo Ujú. interrelacionado. Ujú. Incluso esto lo podemos ver en la industria automotriz. O sea, es muy fácil reconocer, si se presta atención, es muy fácil reconocer a un auto con diseño antes del 73 y post 73. Ujú. Por el tamaño del motor, ¿no? Como que se ve que los autos de repente del 73 en adelante son como más livianos. Esos autos más noventeros, ochenteros, noventeros son diferentes a un Falcon, que es un modelo anterior al 73, Sí. que son como más grandes, ¿no? Sí, ¿no? Como que buscan ahorrar un poco más de nafta. Exacto, exactamente. Entonces, para que vean que las pequeñas cuestiones cambió, hasta el diseño automotriz y el diseño de los motores, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, de verdad que totalmente de acuerdo. No sé si tenés otra cosa para comentar de Kissinger. No, sí, todavía sí. Claro, pero no sé si querés comentar algún evento internacional más o vamos ya a la reflexión filosófica final de todo esto. No, bueno, después podíamos hablar del tema de la Escuela de las Américas. Ah, sí, podemos comentar eso, sí, es sí. un tema importante. Sí, aunque sea importante para nosotros, ¿no? Para los que vivimos Sí, acá. el tema es que Kissinger, ya con esto sí nos podemos meter en una parte de la reflexión. ¿Por Sí. qué Kissinger intervenía en los países de América Latina apoyando dictaduras, incluso financiando? Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, donde tenemos en el 73, sí, que es que Pinochet Allende... da el golpe de Estado. No, antes del 73, perdón. En el 73 hace el golpe de Estado Pinochet. Allende gana las elecciones en Chile. Creo que en 1970. Ujú. Allende gana las elecciones en Chile. Ajá. Y Acá está, sí, en 1970, sí. ¿por qué es un problema para el gobierno de Nixon? Bueno, porque para Nixon estaba la idea de que Chile podía ser una segunda Cuba. Porque estaba latente todavía la crisis de los misiles, que fue en el 69, donde Cuba, aliado de la Unión Soviética, deja instalar en la isla lanzaderas de misiles. Esto por una cuestión de que en Turquía Estados Unidos había instalado misiles, ¿no? Sí. O sea, también habría que considerar todo, el paquete entero. Y bueno, estaba este miedo de que en el patio trasero de Estados Unidos, para decirlo de alguna forma, lo que ellos consideran patio trasero, aunque nunca tuvieron un control total de América Latina, ellos tenían que prohibir o tenían que evitar que otra dictadura comunista llegara al poder, o otro país comunista, sí, dictadura o no,
También Allende llegó por vías democráticas, no podíamos considerarlo dictadura. Sí, es cierto que ganó las elecciones democráticas, pero también es cierto que ya en el 71-72 empezó a perseguir medios de comunicación, empezó a censurar y empezó a tomar medidas inconstitucionales porque tenían que pasar por el Congreso y él las iba haciendo por decreto, ¿no? Entonces está como siempre esta situación difusa, también muy propia de esta época de la Guerra Fría, ¿no? Como que lo difuso entre el bien y el mal también. Entonces, ¿cuál fue la política de Estados Unidos? Porque generalmente se le achaca un rol muy importante. Yo no diría que tuvo un rol tan fuerte, tan directo en las dictaduras. Sí, financiando, porque, por ejemplo, cuando Allende ganó, lo que hacía la CIA de Estados Unidos es financiar a los grupos de derecha para que obstaculicen y exacerben cualquier error político de Allende. Sí. Era la idea de debilitarlo, lo que dicen los venezolanos, ¿no? Esto está financiado por Estados Unidos. Claro. Bueno, es posible, sí, seguramente puede ser, pero en Chile se veía muy concreto generar caos. Al final en Chile, bueno, Pinochet hace el golpe de Estado, bombardean el Palacio de la Moneda, y hay una comunicación que está registrada entre Nixon y Kissinger después del golpe de Estado de Pinochet, y Nixon le dice, bueno, al final, ¿qué vas a hacer? No sé, o sea, le pregunta qué vas a hacer a Kissinger. Kissinger le dice, no, bueno, estoy acá, voy a ver el partido, no sé qué, estoy trabajando. Y dice, sí, mejor distraerse que ver las noticias. Al final, ¿viste lo que pasó en Chile? Y Kissinger le dice, sí, nosotros no hicimos nada, pero ganamos. Una cosa así. Mirá. Con esta idea de que Estados Unidos tuvo un rol, pero indirecto. Sí, o sea, tuvo un rol, pero no es el rol que por ahí le atribuye a veces la izquierda, como si fuera omnipotente y que todo estuvo coordinado en las sombras por Estados Unidos, en todos los países de Sudamérica. No sé, yo no creo que haya tenido un rol así, le dan casi un rol como si fuera el diablo, ¿no? Que organiza el mal por detrás de escenas y todo cae como él quiere. Sí. Y no, tuvo un rol, sí, financió y contribuyó a apoyar, sí, los golpes, pero también hubo un montón de otros factores aparte de esto, ¿no? O sea, bueno, de hecho está el estudio de los países que tuvieron, como Argentina y Brasil, que ya venían teniendo golpes desde antes de los 70. Los que no habían tenido ningún golpe y tuvieron estos golpes en los 70, y después otros que tuvieron un solo golpe y después tuvieron otro, y que cada uno tiene también sus características propias. Sí, quizás el rol más fuerte fue el tema de la Escuela de las Américas, que estaba instalada en Panamá. Sí. Con la idea de que todavía existe, o sea, le cambiaron el nombre y después se instaló en Estados Unidos, ¿no? Y ahora es la escuela no me acuerdo las siglas, pero es la escuela del ejército de Estados Unidos. Sí. Sí, es escuela de inteligencia, básicamente adiestraban y estaba abierta a cualquier militar de las Américas y les daban adiestramiento para la guerra contra insurgencia, ¿no? Claro, pero también todo esto con la idea, justamente este objetivo de combatir el comunismo. Combatir el comunismo, pero darle asesoramiento, no solo asesoramiento, sino adiestrar a los futuros militares latinoamericanos. Por ejemplo, uno que pasó por ahí, que se egresó de las escuelas de las Américas, es Galtieri. Claro. ¿Sí? Para que tengan una idea, ¿no? Claro, Galtieri, que estuvo acá, para quien no sea de Argentina, que era presidente de facto de Argentina, que en el 82 nomás, ¿no? Creo que estuvo solo ese año. Creo que en el 81, 82. Entre el 81 y el 82, sí. Se va cuando Argentina pierde la guerra de Malvinas, termina renunciando. Fue el que inició la guerra. Lo que lo termina debilitando. Sí, el borracho para los amigos, los que lo conocen, es el borracho. Porque porque como que siempre daba los discursos borrachos. ¿Sí? Y el tema es que sí, todo esto también con esta idea de Kissinger, de esta idea de, combatir un mal mayor. Entonces fomentamos un mal, o sea, fomentan las dictaduras, ¿no? Y fomentan que se usen medios ilegítimos, inmorales, pero dicen, pero es para un mal mayor, o sea, para combatir un mal mayor, que cuál sería, que justamente las guerrillas comunistas tomen el poder y hagan una dictadura como en Cuba. Siempre también con esa idea. Sí, ellos de alguna forma, ya para meternos en la reflexión, ¿no? Con esta idea de la crisis de los misiles, ellos pensaban que eso se podía replicar cerca de Estados Unidos, y lo veían de alguna forma como una especie, o sea, veían el comunismo como una especie de Hitler, pero con influencia más a nivel mundial, y como un peligro mayor, y con armas nucleares, ¿no? Y para evitar esto, para evitar otra segunda guerra, o sea, para evitar una tercera guerra, la política de eso ya era, intervenimos en los países donde está en riesgo lo que nosotros consideramos nuestros aliados,
intervenimos en aquellos países que pueden ser permeables a estas ideas y que efectivamente están por tener un gobierno permeable a estas ideas, y tratamos de sacarlo, tratamos de combatirlo, ¿no? Entonces, Sí. esta idea, ahí nace esta especie de lo que vamos a llamar neoconservadurismo, que acá se conoce mucho como neoliberalismo, a veces se los confunde un poco como neoliberalismo, en realidad no es lo mismo, la verdad que no es lo mismo, creo que el neoliberalismo, creo que vos lo explicabas muy bien, que hay una sola forma de considerar académicamente el neoliberalismo como tal, sin caer en la mediatización y en lo absurdo, ¿no? Sí, que yo creo que es eso, ¿no? Considerarlo por ahí como una etapa histórica, como un momento histórico. Más que nada económica. Sí, ¿no? De la historia económica, de ciertas características. En cambio, el La neoconservadurismo... caída del estado de bienestar sería más concretamente. Podríamos decir que es No, el bueno, la neoliberalismo. caída del estado de bienestar es un hecho histórico. Yo creo que podemos decir la etapa neoliberal, si queremos Sí. llamarla así, sería la etapa histórica que sucede después de ese hecho. Claro. Que se caracteriza, por ejemplo, por el fin del patrón oro, ¿no? La emisión de dinero fiduciario, por ejemplo. Bueno, después también la reforma de las leyes laborales del estado de bienestar, pero manteniendo un alto gasto público, pero enfocado a otras cosas. Sí. O sea, distintas cuestiones. Que desde cierto punto liberal nosotros decimos que no es liberalismo en sí. No es liberalismo clásico, no es Exacto. liberalismo como lo entendían los liberales del siglo XIX ni XX, ni tampoco es la continuación del liberalismo, ¿no? Ujú. Aunque sea de nuestro punto de vista, creo. Ujú. Porque el término neoliberalismo te da a entender como si fuera eso, la continuación del liberalismo. Y no lo es. Ok, yo más bien veo que es otra cosa. Es otra cosa. En cambio, el neoconservadurismo es algo más político, más Es algo que económico. no tiene nada que ver, pero se suele confundir, pero no tiene nada que ver. Nosotros neoconservadurismo lo entendemos como ese rol intervencionista de antiguos conservadores, ¿no? Con valores tradicionales, qué sé yo, ¿no? Más que nada de Estados Unidos, pero que ahora ven como peligroso lo que está afuera y tratan de intervenir para evitarlo. Sí. Para evitar ese peligro. Entonces llevan a cabo políticas, políticas intervencionistas, guerras, financiar, a dictadores. Sí, ¿no? más que nada intervenir Mal menor en contra de un mal mayor. Claro, es justamente esto, ¿no? Intervenir Ajá. en países de afuera para evitar que se pasen a sistemas políticos que serían peores para los intereses de Estados Unidos, siempre, ¿no? Siempre Guerra viendo Fría. desde este punto de vista. Guerra Fría, combatir al comunismo en todos los lugares, Todo como muy una bien. guerra total en diferentes lugares, no directamente quizás, pero sí culturalmente, políticamente, financieramente. Combatirlo Sí. en todos los lugares al mismo tiempo. Todo muy enmarcado en la Guerra Fría y después sí que, cuando termina la Guerra Fría, ¿no? En los 90, sí que cambia un poco por ahí y el neoconservadurismo pasa a ser más con la justificación de llevar el capitalismo, la libertad o la democracia a distintos lugares del mundo. Ujú. Y bueno, ahí tenés por ejemplo lo de Medio Oriente ya en los 2000, ¿no? Ujú. Sí, Básicamente, la primavera árabe te referís. sí, digo, las distintas ocupaciones de Estados Unidos en Medio Oriente, digo. Ahora en los 2000. Claro. Y eso ya sería la primavera árabe. Si ya Claro. se marcaría en esto. Bueno, podemos hacer una especial de la primavera árabe porque es, Sí, es ya también. política muy actual. También, sí, sí. Y básicamente el neoconservadurismo sería esto. Y yo creo que en América Latina también fracasó. Porque al final con esta idea de usar medios que son malos, ¿no? Y que ellos mismos sabían que eran malos, pero para combatir un mal mayor, lo que hicieron fue perder la legitimidad o la idea de que si vos estás combatiendo un mal quedás como el héroe, ¿no? Pero al usar medios que son inmorales, en realidad quedás como el antihéroe. Ujú. Y entonces ahí sí, justamente se perdió la legitimidad y la izquierda, como nunca pudo llegar al poder porque efectivamente los derrotó Estados Unidos, quedaron como las víctimas. Ujú. Y ahí tenés que entonces con todas las restauraciones Sí. democráticas de los 70, los 80 en América Latina, finalmente terminaron triunfando todos los gobiernos de izquierda, ¿no? Ujú. Más que nada a finales de los 90 y durante toda la década del 2000 e incluso principios de la década anterior, ¿no? Ya del 2010. Que tuvimos todo este periodo de 15 años donde finalmente la izquierda triunfó y finalmente lo hizo además por medios democráticos. Ujú. O sea, contrario a lo que Estados Unidos quiso en su momento. Sí, las consecuencias a largo plazo sí fueron negativas. A corto plazo podríamos decir que son positivas. Acá las organizaciones armadas son prácticamente diezmadas. Antes Sí. ya del golpe de Estado. Bueno, sí, ya esto es contra... Bueno, es que también acá en Argentina es un caso particular, ¿no? Mm. Porque eso, las organizaciones armadas las termina casi de aniquilar Perón. Sí. O bueno, Perón y Isabelita, ¿no? Más que nada. Sí, con ¿cómo es? En Tucumán, ¿no? Claro. Pero esto ya incluso sin la influencia de Estados Unidos, sino como una postura incluso del peronismo, de decir, bueno, estos no son verdaderos peronistas. Ujú. Entonces acá en Argentina por ahí es un poco distinto. Cada país tiene su particularidad, ¿no? Pero sí, podemos decir que a corto plazo se consiguió el objetivo. El objetivo, o sea, podemos decir que tuvo éxito en el objetivo de
terminar con el comunismo de que pudiera llegar al poder. Después hay que ver si tuvo éxito en cuanto a la alternativa a eso, porque después las políticas económicas de las dictaduras tampoco que hayan sido tan positivas. Y tampoco se pudo instalar un consenso o como un sentido común de que, bueno, hay que tener ciertas políticas en este sentido, cierta institucionalidad, sino que más bien eso podemos decir que recién ahora se está instalando, aunque sea acá en Argentina o en otros países, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue bastante negativo, no le veo... Creo que se podían tomar alternativas que hubieran sido mejores. Pero bueno, eso en cuanto al caso de América Latina. Y en cuanto al caso del neoconservadurismo, yo creo que el error principal es que justamente en esta idea de usar cualquier medio para evitar un mal mayor, ¿no? Y de intervenir para resguardar tus propios intereses, al final lo que haces es que te terminás perdiendo de vista cuál era el objetivo inicial de cuál era el bien que querías resguardar, ¿no? Como que terminás perdiendo eso, como tu identidad. Muy como una historia, ¿no? Como el héroe que termina ensuciándose las manos cada vez más y al final deja de ser el héroe. O una frase de Batman, el Caballero de la Noche: o morís siendo un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en villano. Claro, es eso, sí. O bueno, vos antes del video me decías lo de Star Wars. Bueno, tenemos que hacer uno especial de Star Wars. Comentar películas. Claro, pero... Antes sí vamos a comentar películas. Sí, por ahí sobre el futuro, diga todos, si los que están hasta acá si les interesa eso, o por ahí para otro canal que sea el de filosofía del caos, ¿no? Que le podemos meter algo de analizar películas políticamente, ¿no? Cosas más abstractas. Pero sí. Bueno. ¿Querés que comente lo de Star Wars? Sí. Más que nada las precuelas. Lo que vemos es que de alguna forma el bando bueno, representado por la República, termina tomándose, incluso primero, concentran el poder en el canciller, ¿no? Le dan atribuciones de más. Al canciller como Kissinger. Claro, pero este era así un poder ejecutivo, era como un primer ministro, era como, sí, se llama canciller tipo como en Alemania. Estaba a propósito. Y va concentrando el poder supuestamente para combatir a un grupo secesionista, ¿no? Separatista, lo que era la Confederación Separatista. Y ciertos grupos de poder concentrado, la Federación de Comercio, ¿no? Que lo financiaban. Y de alguna forma va acumulando cada vez más poder al punto de que termina venciendo al bando malo, pero en el camino te convertís en ese malo y terminás creando el imperio para más control y más seguridad, con ese discurso casi el final del episodio 3, ¿sí? Que dice, para brindar más seguridad, una cosa así, dice el nuevo emperador, ¿no? Sí. Paz y seguridad al nuevo imperio, al imperio galáctico, ¿no? Y vemos que el protagonista, ¿no? Que es el Anakin Skywalker, que era el protagonista, al final de la saga o al final de la precuela, se termina convirtiendo en el villano, ¿no? Claro. Darth Vader. Entonces, ya por cuestiones personales que él tenía en contra de la esclavitud, en contra de la injusticia, que él siempre decía, bueno, pero yo lo que haría es darle poder a una persona muy sabia que termine con la esclavitud, porque al final la República permite en algunos planetas haya esclavitud y no hacen nada. Necesitamos un gobierno fuerte con un sabio que lo dirija, porque mira todos estos burócratas que están en contra de vamos a decir, del lado oscuro de la fuerza, que en realidad no hacen nada y se pelean por el poder e incluso no me dejan llegar a mí al consejo por sus propios egos, porque yo les digo que hay otras formas de hacer política o de solucionar las cosas, ¿no? O sea, son una casta que hay que tirar abajo. Y bueno, y ahí se termina convirtiendo en el villano, ¿no? Claro, bueno, pero eso es muy similar también a la idea de Platón del filósofo rey, ¿no? De que tiene que haber justamente un sabio que sea el que controla todo y que todos los de abajo obedezcan las órdenes. Y que el propio Karl Popper, ¿no? Filósofo del siglo XX conocido, que decía que esa idea era la raíz o la semilla del totalitarismo, justamente. Sí. Claro, bueno, y el Imperio Galáctico se convierte en un totalitarismo. Lo que había previamente en la República, vos tenías un consejo de sabios y de filósofos, que eran religiosos, que eran los Jedi. Sí. Pero había una división, porque no tenían permitido interferir en la República, que tenías el canciller, que era un primer ministro, había un senado, y había por otro lado justicia y cortes separado, como un poder separado. Estaba la división de poderes. Había medio una mezcla de parlamentarismo, ¿no? Con división de poderes, una cosa así. Sí. Y que al final, bueno, lo que es
primer ministro, que era el canciller, va acumulando poder y termina controlando incluso las cortes, la justicia, en ese camino de ganarle la guerra a los separatistas. Claro, ahí ¿no? está. Sí, básicamente, bueno, por terminar, si querés. Y que bueno, pero una cosa, estoy spoileando toda la película porque vos no la viste. Pero bueno, este grupo de Jedis Uh-huh. que tratan de evitar eso, que se dan cuenta tarde, y tratan de destituir al canciller, y eso es visto como por el canciller, el cual ya tenía un control de las Fuerzas Armadas, incluso crea un ejército, crea una milicia para ganar la guerra. Esto es visto como una amenaza, entonces empieza a cazar a los propios Jedi, y ahí es cuando se termina creando el propio imperio, ¿no? Y empieza la persecución a los opositores políticos, podríamos decir. Y ahí termina el episodio 3. Bueno, te spoileé toda la película, pero toda la saga, pero es muy buena y es muy esclarecedora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ahí al final nos desviamos mucho a contar toda la historia de Star Wars, pero está bien. Pero básicamente por terminar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es el resumen de todo esto? Esto, que Estados Unidos, que se ven a ellos mismos como los defensores de la democracia, de la libertad, justamente al usar los medios de la dictadura y justamente al beneficiar a China, ¿no? Al promover dictaduras en América Latina, al hacer distintas cosas, todo por evitar ese mal mayor, que era la mayor dictadura, que es el comunismo. Al final ellos mismos dejaron de ser los defensores de la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, por más que triunfen, al final perdieron su objetivo inicial. ¿Por qué? Porque para conservar ese objetivo inicial tendrían que haber usado los medios acordes a ese objetivo. Y acá está la idea de que, contrario, ¿no? O creo que es nuestra postura, ¿no? Sí. De que, contrario a la idea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, más bien es que si uno tiene ciertos fines, no puede usar cualquier medio, sino que por la naturaleza de ese fin está obligado a usar unos medios específicos. O sea, hay ciertos medios que son fines en sí mismos. Y creo que esa sería la manera de evitar justamente todos estos errores del neoconservadurismo y esta deriva, que no es inmediata, no lleva décadas. Pero bueno, esta deriva que por ahí lleva a deteriorarse al propio Estados Unidos al intervenir de esta manera. No sé vos qué pensás. Sí, al propio Occidente, ¿no? No al propio Estados Unidos, al propio Occidente, ¿no? Y ahí entramos... yo iba a cerrar con esto. Sí. Pero decir. Sí, para cerrar, ¿no? Pero con un interrogante, porque no tiene respuesta. Sí. Es el rol de lo que algunos llaman el marxismo cultural. Que eso... Tomémoslo como una conjetura, ni siquiera como una teoría. Sí, porque ¿en qué derivó este neoconservadurismo? El neoconservadurismo ya vemos que Estados Unidos no interviene en Venezuela, por ejemplo, o en la propia Cuba, ya tiene, o sea, ahora tiene otro rol, no es el mismo que tenía en los 70, 80, ¿sí? Hasta los 70, al principio de los 80, después ya cambiaron, los neoconservadores no desaparecieron, pero ¿en qué mutaron? Esta es la pregunta, porque yo creo que siguen con este fin de evitar un nuevo Hitler, ya sea de color rojo, comunista, o qué sé yo, o la China, porque también está esa pregunta, ¿no? ¿Por qué China es el enemigo de Estados Unidos si China comercia? Eso es lo que muchos pro-chinos se preguntan, ¿no? Que dicen que Estados Unidos es hipócrita, porque en China, sí nosotros pensamos que es, resumir, o sea, decir que es una dictadura, sí está bien, pero es muy simple y es incompleto. Creo que China es algo más que eso. Sí, pero entonces... La cuestión es por qué vemos una política tan anti-China. Si China hay comercio y hay ciertas libertades, ponele, por lo menos la gente vive mejor, una gran mayoría, ¿por qué son tan anti-chinos y no anti, no sé, otro país que es más, que podríamos decir que es más anti-occidental en cuanto a valores o en cuanto a derechos humanos o demás? ¿Por qué, o sea, en qué mutaron los neoconservadores? ¿Hacia dónde fueron? Y esto lo tómenlo como una conjetura, ¿no? Nosotros, por lo menos yo creo, ahora vos me decís tu opinión, que hubo una mutación de este intervencionismo directo en tratar de voltear gobiernos y poner un gobierno afín a Estados Unidos. Y surge la idea de tratar de controlar la población de otra manera. De ahí, bueno, algunos lo llamarán marxismo cultural, otros escuchamos, por ejemplo, que lo llaman liberalismo cultural. Sí, más que nada los nacionalistas. Los nacionalistas, ¿no? Otros globalismo, otros Agenda 2030. Sí, otros directamente le dicen progresismo también. Progresismo podría ser una forma más correcta, ¿no? Sí, por ahí una forma más neutral o más imparcial. ¿Y por qué digo esto? Porque digo que atrás de estos grupos, de estos lobbies,
hay neoconservadores. Cosa que parece raro, ¿no? Porque los neoconservadores son los republicanos por ahí y los demócratas no, son progres. No. Nosotros creemos que son dos formas de atrás que el jefe sigue siendo lo mismo. Bueno, sigue siendo el mismo. No es tampoco ningún descubrimiento hay reconocidos neoconservadores que están en el Partido Demócrata. Por ejemplo, Francis Fukuyama. Que no, justamente es demócrata y es un neoconservador de los más conocidos y de los más influyentes. Pero bueno, entonces el punto, ¿qué sería? El punto sería de que hay ciertos datos que después creemos, ¿no? Si a ustedes les gusta, lo pueden escribir en los comentarios. Hacer una saga sobre la caída de Occidente, ¿sí? Que donde podríamos esclarecer más de esto. Pero para resumir, ¿no? O sea, para concluir. Kissinger fue uno de los que inauguró, por ejemplo, el Club Bilderberg, ¿no? Donde tenemos a Rockefeller, Rothschild, estos grupos que terminan financiando lo que son las agendas, por ejemplo, del aborto o LGBT. La cuestión es ¿por qué? Algo que lo consideraríamos de izquierda. Yo creo que el punto, por ahí resumidamente, es que justamente es lo que dije, ¿no? Que uno en este neoconservadurismo, de que los medios justifican cualquier fin, termina perdiendo su fin original. Y si el neoconservadurismo, el fin era justamente conservar por ahí los valores occidentales clásicos, ¿no? Defender la libertad, la democracia. Justamente el usar medios que fueron tan contrarios a eso, pierden ese fin, ¿no? Pierden esos valores. Y entonces lo único que queda es una cuestión de poder, o sea, simplemente conservar el rol de Estados Unidos y el statu quo, ya usando cualquier medio, ya no importa si esos medios se oponen a esa libertad o a esa democracia o a esos valores clásicos. Entonces tampoco lo veo como una defensa de que los neoconservadores es que les guste el progresismo, sino que no les importa, ven que eso por ahí conviene ahora. Bueno, como decía Kissinger, ¿no? Ahora lo defendemos porque conviene y si deja de convenir, bueno, no lo defendemos más. E incluso en eso ya uno ve que hay ciertos neoconservadores que quieren empezar a usar el discurso más de derecha, que empezó a surgir en estos años, como otra manera de defender sus intereses, ¿no? Y esto yo lo veo, por ejemplo, con lo de Israel. Pero bueno, ese es otro tema para otro video, por ahí para una segunda parte del video de Israel. Pero nada, no quiero decir más nada porque ya se va a alargar esto, vamos con 1 hora y 10 casi. Pero bueno, no sé si querés cerrar con alguna frase, ya cerramos acá con esto. No, para nosotros, para mí, por ahí para cerrar, el progresismo cultural no es el fin. Que atrás de esto, que serían el medio para llegar al poder. No, a veces se lo combate más desde ciertos grupos, por ponerle de acá de derecha, o de la nueva derecha, como diría Agustín Laje, que el problema, bueno, él sí dice que atrás está el marxismo. Yo creo que atrás no está concretamente el marxismo, que ese marxismo aún en sí mismo sigue siendo un medio para otra cosa, que es una idea de poder, con esto que vos dijiste antes de empezar el programa, esta idea de la ética de la responsabilidad, ¿no? De alguna forma mantener una especie de control, como un mundo más a lo Huxley, ¿no? De mantener un mundo feliz para así lograr un control y lograr una paz y evitar que surja un Hitler o un comunismo asesino o algo así, ¿no? Sí, o sea, aunque ese mundo feliz sea un mundo de vicios y de control y de gente, y eso sería gente deprimida. Sí, eso sería incluso en el caso ideal, ¿no? Porque el libro de Un Mundo Feliz de Huxley, dentro de todo, técnicamente sí que son todos felices, pero incluso ni siquiera tiene por qué ser tan ideal todo. Puede ser, no sé, por ejemplo, por compararlo acá con Argentina, como te dicen por ahí algunas personas, más que nada del peronismo, que te dicen, bueno, el sistema no es perfecto, pero bueno, viste, nadie se caga de hambre, aunque sea todos tienen, aunque sea las migas para comer, viste. Entonces, bueno, hay que dejarlo como está porque, o sea, un cambio puede ser inesperado y te puede llevar a peor. Bueno, creo que es un poco esa idea y que al mismo tiempo se combina, creo que inevitablemente se combina con cierto interés de mantener una posición de poder. Y que acá eso que pasa en Argentina, por ahí con los políticos, ¿no? Lo que Milei diría la casta, por ahí en el caso de Estados Unidos pasa con su rol en el mundo, ¿no? De decir, bueno, yo mantengo este statu quo que no es el mundo perfecto, está bien. Hay gente pobre, ¿no? Hay desempleo, hay un índice de depresión que más o menos va subiendo, por ejemplo, hay indicadores malos. Pero bueno, la alternativa es que Estados Unidos pierda su rol, ¿no? Y sea el caos y, no sé, por ahí gana China, aparece un Hitler, lo que sea. Entonces, como esa idea de mantener el statu quo, pero ni siquiera con la idea de un mundo feliz de Huxley, sino con un poco peor, ¿no? Con un statu quo que incluso hasta está medio estancado, pero bueno, es por mantener ese poder, básicamente. Yo creo que en el fondo al final es el poder por el poder, creo que es una especie de adicción o de vicio. Me hiciste acordar algo que dijiste de los peronistas, ¿no?
Que ellos quieren quedarse en el poder, pero mantener una especie de mediocridad, no caer, pero mantener esa mediocridad para no ser los últimos, pero tampoco llegás a ser los primeros, ¿no? Y bueno, mantenés este estado de semi-pobreza, pero bueno, te mantenés en el poder. Sí, más que nada es... Bueno, si querés vamos cerrando con esto. Sí. Así que nada, si les gustó el video, acuérdense, como dije ya al principio, de dejar me gusta y comentar y compartirlo. Y si quieren que hagamos más estas reflexiones, ¿no? Y podamos investigar todavía más a fondo, más datos biográficos de distintas personas, ¿no? De países, o de filósofos, de gente que hace teoría política, lo que sea, para hacer análisis más profundos de esto, nos pueden donar por el cafecito o suscribirse por Patreon, que ya desde $1 es la suscripción más baja y justamente nos pueden ayudar a dedicarnos a esto mucho más tiempo y hacer videos de mayor calidad. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.